Hoy la liturgia nos presenta en el Evangelio la ida a buscar de Nicodemo a Jesús con unos elementos bien interesantes. Porque recordemos que en el capítulo 2 de Juan, Jesús ha hecho unos milagros. Y esta narración de la ida de Nicodemo a buscar a Jesús está en el capítulo 3. ¿Y qué nos dice el texto? Nos dice que Nicodemo se acercó a Jesús, lo llamó maestro y le regaló dos criterios, o le dijo dos criterios, que según los judíos confirmaban que Dios estaba con Jesús. Uno, que nadie podía hacer las obras como las que él hacía si no era porque Dios estuviera con él. Y dos, que Dios no haría obras a través de los pecadores. Por lo tanto, Jesús no era un pecador y Dios hacía esas obras a través de él. Pero aún así le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Una pregunta que vamos a encontrar en los evangelios, también en boca del joven rico, pero que nos quiere indicar que aún él, siendo fariseo, maestro de la ley, miembro del Sanedrín, no conocía la respuesta para la vida eterna, mucho menos para esa vida eterna, para ese reino de Dios que proponía Jesús. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar el reino de Dios, para alcanzar la vida eterna? A lo que Jesús le devuelve como respuesta una invitación a que sea él el que se autoevalúe. ¿Cómo? Tú, siendo maestro de la ley, conocedor de las escrituras, miembro del Sanedrín, ¿no sabes lo que tienes que hacer? Y la remisión de esta pregunta de Jesús es porque Jesús quiere que sea él el que se dé cuenta que para entrar al reino no es suficiente las condiciones humanas. No es suficiente ni siquiera una ética y una moral muy buena. No es suficiente tener cargos importantes. Y la respuesta viene enseguida: tienes que nacer del agua y del Espíritu. A lo que Nicodemo pregunta: ¿pero cómo va a ser posible volver a nacer de nuevo? Y Jesús le da una respuesta que no sabemos cómo lo dejó, pero el hecho de que se marchara indica que no la comprendió muy bien. Porque nacer del agua y del Espíritu nos indica un renacer, no un nuevo origen, sino un renacer, un renovarnos. ¿Y qué tenemos que renacer y qué tenemos que renovar? Pues precisamente en la revisión de esos criterios que tenemos, de las cosas que hacemos, de cómo las hacemos, de qué decimos. Nuestro punto de referente para saber cuánto nos hemos renovado es Jesús y su enseñanza. Y Nicodemo, a pesar de que lo llamó maestro, se puso triste porque no entendía, o de otra manera, no quería, no creía, porque muchas veces podemos buscar a Jesús. Mucha gente lo buscó en los evangelios también para que les hiciera un milagro, pero eso es diferente a renacer en el Espíritu. El renacer en el Espíritu es mucho más que ir a buscar a Jesús para que me haga algo, para que me dé algo. El renacer en el Espíritu es querer retomar el rumbo de la vida que permita que todo eso que Dios pensó cuando nos creó, es decir, que nuestra libertad fuera usada para bien, que nuestros criterios se evidenciaran en nuestras decisiones y que esa capacidad de amar al otro y de amar a Dios y a nosotros mismos fuera lo más notable, lo más notorio en nuestra vida, es lo que va a indicar que hemos renacido en el Espíritu. ¿Y por qué en el Espíritu? Porque eso tampoco lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Porque eso tampoco es posible simplemente por querer, por un sentir, sino que es ese Espíritu el que nos ayuda a que eso sea posible.
Por eso la metáfora de Jesús. Ustedes saben cuando el viento sopla, pero no saben de dónde viene. Pues nosotros también sabemos que es una fuerza que viene de la ayuda de Dios, que es Dios el que nos ayuda, que es Dios el que lo hace posible, pero solamente Dios sabe cuándo y cómo hacerlo para ayudarnos, porque lo primero es que nosotros, por voluntad propia, por libertad, por autoevaluación, por autorreconocimiento, nos demos cuenta que es necesario renacer, que es necesario renovarnos en el Espíritu de Dios. Y este sí que es un tiempo bello para ello, aunque surja paradójico. ¿Por qué? Porque tenemos un muy buen espacio para revisar en qué tenemos que renovarnos. La familia, la cercanía del otro. Porque los criterios que indican que nos hemos renovado en el Espíritu es que los frutos del Espíritu estén presentes. El amor, la paciencia, la tolerancia, el dominio propio, el respeto, la paz, la alegría, según San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Por eso dice Jesús, lo de la carne es de la carne, lo del Espíritu es del Espíritu. Lo de la carne lo hemos decidido nosotros, lo hemos vivido nosotros de acuerdo a lo que cada uno decidió y quiso. Pero lo del Espíritu solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, porque Él es Dios en sí mismo y ha venido y está en nosotros para ayudarnos, para hacer posible ese renacer, para hacer posible esa renovación. ¿Qué pasó con Nicodemo? Pues Juan mismo nos va a mostrar más adelante que ante el Sanedrín lo defendió y que fue el que lo llevó a sepultar. Es decir, seguramente al quedarse meditando, pudo dar ese paso de dejar que fuera el Espíritu de Dios el que le fuera indicando en boca de Jesús, en las palabras que salían de Jesús, en qué tenía que renovarse, en qué tenía que renacer. Que asimismo pues nosotros nos quedemos reflexionando. Si como Nicodemo y como otros, simplemente nos hemos acercado a Jesús para que nos haga un milagro, para ver qué hace, para ver cómo es, y acercarnos a Jesús tanto desde el interior como incluso la sacramentalidad, que a veces la vivimos más como un amuleto que como una verdadera experiencia de acercamiento a Jesús, porque deberíamos salir de cada sacramento porque el Espíritu está ahí, renovados, renacidos. Y dos, sí que tenemos que evaluar también en lo sencillo de la vida, es lo que nos indica lo que tenemos que renovar y que renacer. Para que no nos ocurra como Nicodemo, para no irnos triste, sino con la certeza de que el Espíritu de Dios está presente, Él nos ayude a hacerlo. Pero tú y yo decidimos qué tenemos que renovar, qué tiene que renacer. Ven Espíritu Santo con tu fuerza. Sé para nosotros esa luz que nos ayuda a identificar. Sé esa voz que nos diga, que nos hable al corazón, a la mente, a la conciencia. Y sé la fuerza, la ayuda que necesitamos, porque sin ti nada podemos hacer. Solo contigo, Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo.